Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar en sintonía de este segmento, gracias por ser parte de ello, gracias porque día con día nosotros estamos aprendiendo diferentes temas que tal vez ya lo sabemos, pero muchas veces no nos damos cuenta consciente o inconscientemente de que estamos actuando mal o tenemos que aprender diferentes cosas. Hoy quiero tocar un tema muy importante, yo sé que tal vez ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado, ya hemos hablado de este tema, pero creo que es bueno volverlo a recalcar. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una etapa que ya estamos más avanzados, una etapa donde ya estamos un poquito más vividos, donde tal vez ya estamos a los 50 o un poquito más de los 50. Entonces es un tema que nos atañe a todos alrededor. ¿Por qué? Porque incluye a tus hijos, a tu familia, a tus familiares cercanos, incluso a veces a la persona que te está cuidando. ¿De qué tema te quiero hablar ahora? Te quiero hablar referente al abuso. El abuso es un tema bastante amplio, bastante grande. ¿Por qué? Porque no solamente es el abuso físico, emocional o psicológico, a veces viene verbal, a veces viene de diferentes etapas. Entonces, es un tema bastante extenso. Quiero hablar del abuso y de sus etapas. Semana tras semana vamos a ver diferentes etapas y ese es el tema del día de ahora. Mi nombre es Lenny Benavides y gracias por estar en este segmento. Hoy vamos a hablar de lo que es el abuso. ¿Qué es el abuso? Dice que el abuso consiste en tratar a otra persona con violencia, crueldad, odio o fuerza. Entonces, hay diferentes tipos de abuso, hay diferentes tipos de abuso que se dan en nuestra vida cotidiana. Podemos ver lo que es el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso financiero, el abuso infantil. Entonces, son diferentes etapas donde el abuso abarca muchas cosas. Hoy te quiero hablar específicamente de lo que es el abuso psicológico emocional. ¿Por qué te quiero hablar de este tema? Bueno, porque es un tema muy importante. Cuando nosotros estamos a esta edad, cuando esta edad ya estamos en una etapa avanzada de 50 o más años, no sé cuántos años tendrás tú, estamos más sensitivos, estamos más como que nuestras hormonas están más, a veces están más alteradas, a veces estás más sensitiva. Bueno, varía, ¿me entiendes? Porque no estamos en una etapa donde tú estás más, donde te puedas quedar callada, donde tal vez quieras demostrar lo que tú quieres decir. A veces estamos en una etapa donde nosotros ya no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque nuestros hijos quieren tomar control de lo que nosotros decimos, o nuestros esposos, o nuestros familiares, incluso de la persona que a veces nos está cuidando. Entonces, hoy te quiero hablar específicamente de lo que es el abuso emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque es una etapa donde no viene el maltrato, donde te van a pegar, no viene el maltrato donde tal vez te puedan herir, pero eso sí, viene el maltrato donde psicológicamente hay cosas que no se pueden olvidar. ¿De qué es ese tema que te quiero hablar? De específicamente de cómo tú le hablas a tus padres, cómo tú te refieres a tus hijos, a tu esposo, a tu amigo o viceversa. Entonces, a veces hay palabras hirientes donde nosotros no nos ponemos a pensar de que con un detallito o una cosita sencilla hieren los sentimientos de la persona. Fíjense que a veces hay diferentes trabajos donde nosotros ejercemos y tenemos contacto directo con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Ya sea customer service, ya sea enfermería o personas que cuidan adultos. Pero he visto cómo esa persona no tiene poder de decisión. ¿Por qué? Porque ya viene el hijo y decide por él. Ya viene el hijo y decide por los padres o la persona adulta con la que está viviendo o con la persona adulta que supuestamente ellos son los encargados. Entonces, no hagamos eso. Dejemos que nuestros padres, por lo menos en el tiempo que nos queden, tomen sus propias decisiones. Ya son unas personas adultas, ya son unas personas vividas, unas personas donde ya han pasado etapas duras, etapas de crecimiento, etapas de trabajo, tal vez de enfermedades. Entonces nosotros a veces consciente o inconscientemente dañamos a esa persona, dañamos a nuestros seres queridos, dañamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros o al círculo que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Fíjense que en el trabajo que yo ejerzo, pues yo tengo contacto con diferentes personas y he notado de que cuando llega una persona adulta, ya no tiene poder de decisión. Ya el hijo toma la decisión por ello. Ya la mamá tiene miedo o el papá tiene miedo a comprar algo si el hijo o el familiar o alguien que está más cercano no está de acuerdo. Fíjense a lo que hemos llegado. ¿Cómo es posible que las demás personas van a tomar decisiones por nosotros mismos? Hay diferentes cosas. Recuérdense que hay personas que, claro,
faltan de facultades mentales o están en una etapa que tal vez ya tienen Alzheimer, que tal vez es otra etapa diferente, pero una persona cuando está consciente y quiere comprarse algo, quiere comerse algo, déjalo. Deja que disfrute por lo menos en lo que el tiempo que el Señor nos permita de estar en esta tierra, que podamos disfrutar de los pocos casas que nosotros tenemos, que podamos disfrutar de tener esa convivencia con nuestros amigos, con nuestros familiares, de comprarnos esas cositas que tal vez nos agradan. Entonces, el emocionalmente nosotros lo maltratamos. ¿Por qué? Porque psicológicamente hay detallitos que no se olvidan, como por ejemplo un grito, un apodo, algo que tú le hayas negado a tu familiar o a la persona que tú estés cuidando. Ten mucho cuidado, porque recuérdate que ahorita tú estás joven, que tal vez estás en una etapa donde estás lúcido, estás próspero, pero va a llegar un momento que también tú vas a llegar a esa etapa donde tal vez ya no vas a tener las mismas fuerzas, ya no vas a tener tal vez tantos medios económicos o vas a estar en un lugar donde te están cuidando. Entonces, no hagamos cosas que no queramos que a nosotros mismos nos hagan, porque es bien difícil, porque en la etapa que nosotros estamos, a veces hay palabras hirientes, hay palabras que dañan el corazón de la persona, dañan al ser querido, dañan esos sentimientos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tú empiezas a decir a esa persona, tonto, cosas groseras, cosas que no vienen al caso, los vienes a maltratar, los vienes a humillar, a veces hasta delante de las personas o delante de los familiares. Haces sentir que esa persona adulta que está contigo no vale la pena, es una persona que no tiene poder de conocimiento. ¿Cómo no va a poder tener poder de conocimiento si es la persona que te crió, si es la persona que te dio la vida, si es la persona que trabajó para darte donde tú estás? Para haber visto cómo has crecido, cómo has logrado o cómo te has superado. Tú estás en ese lugar no por tus propias fuerzas, porque primero tú fuiste hijo y por ser hijo, claro, nosotros los padres hemos dado lo más que podamos por nuestros hijos. Ahora que ya ha pasado el tiempo, ya la situación cambia. Ya el hijo tiene que ver por el padre, el esposo tiene que ver por la esposa. Hay familiares que tal vez no tienen hijos, no tienen compañeros, están solos, pero hay familiares que los rodean y pueden ser parte de ello. ¿Cómo? Cuidándolos, dándoles ese amor, ese cariño, ese respeto que se quiere, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, el maltrato emocional o el acoso emocional viene cuando tú vienes a decir palabras hirientes, cuando vienes a tomar decisiones sin tomar en cuenta a la persona, cuando vienes a tener ese abuso de parte tuyo. ¿Por qué? Porque lo vienes haciendo. Porque deja que la persona siga haciendo su vida, que tal vez ha cometido errores, todos los hemos cometido, pero no cometas tú ese abuso con tus padres, no cometas tú ese abuso con un familiar, con un amigo, con un hijo, porque todos vamos a llegar a esa etapa, tarde o temprano, vamos a estar en esa etapa donde tal vez ya se nos olvidan las cosas, donde tal vez ya no tenemos fuerzas, donde tal vez estamos en una etapa donde ya no somos las mismas personas, pero eso no significa que tú vas a tener el poder y la autoridad de poder abusar de ellos. Entonces, no abusemos de las personas adultas, no tomemos decisiones por ellos, hablemosles con amor, hablemosles con respeto. ¿Por qué? Porque en esa misma etapa en que ellos están, hay un momento que tarde o temprano todos lo vamos a tener. Entonces, ese es el abuso emocional y psicológico que nosotros estamos dando a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, incluso muchas veces a nuestros hijos. Entonces, específicamente te estoy tocando este tema, ¿por qué? Porque hay personas adultas que están siendo abusadas, están siendo maltratadas, tal vez no pegándoles, tal vez no encerrándolos, pero sí psicológicamente los están maltratando. ¿Por qué? Porque les hablas feo, los humillas delante de los demás, los acosas delante de los demás, les niegas cosas que tal vez a ellos se les agrada comer algo, que tal vez ellos quieren comprarse algo, que quieren ponerse, que añoran, que tal vez no pudieron hacerlo en su tiempo, déjalos.
Deja que ellos disfruten ese tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo para nosotros, es un tiempo donde nosotros nos vamos a sentir especiales. Incluso con nuestros hijos, cuando nuestros hijos crecen y tienen sus parejas, tienen a nuestros nietos. Deja que tu padre disfrute a tu nieto, deja que el padre disfrute, que tu padre pueda disfrutar a esos nietos que puedan acercarse. Claro, sí, siendo respetuoso. ¿Por qué? Porque muchas veces el hijo no quiere ni siquiera que se le acerque el padre. ¿Por qué? Porque el padre lo menosprecia, porque al padre lo humilla, porque al padre le niega cosas que tal vez tú estás en las posibilidades de hacerlo y tú se lo estás negando. No hagamos eso con nuestros padres, no hagamos eso con las personas adultas que están a nuestros alrededores. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa, miren, por ejemplo, yo tengo 50 años y un poquito más. Yo tengo hijas, yo tengo nietas. Igualmente, yo pido ese respeto para mí, yo pido el respeto para todas ese tipo de personas que ya estamos en una etapa adulta. Déjenos que nosotros disfrutemos de nuestro tiempo, dejen que nosotros disfrutemos de las cosas que queremos hacer, que tal vez a ustedes no les gusta, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque están en una etapa diferente, porque o hay medios de comunicación diferentes, porque es otra etapa. Es otra etapa vivida, la tecnología, los trabajos, todo es diferente. Recuérdese que nosotros en nuestros pueblos, pues jugábamos a las canicas, a la arranca cebolla, comprábamos cositas que nos íbamos al mercado, éramos felices en esos tiempos. Hoy ha cambiado todo, pero el hecho de que haya cambiado todo, que tus padres vengan de hogares que tal vez no han sido tan prósperos, no significa que tú los vas a humillar, que tú los vas a maltratar, que cuando tú tengas la oportunidad de que ellos vengan para acá, ellos puedan disfrutar de lo que tú les puedes dar, de lo que está en tus medios económicos hacerlo, pero no maltratándolos, no humillándolos, no hacerlos sentir de menos. ¿Por qué? Porque son personas adultas, son personas grandes, que ya han vivido etapas, sí, ya las han vivido, que tal vez no tengan razón de cómo se viste, cómo se calza, cómo se comporta. A estas alturas no puedes cambiar la situación. A estas alturas de la vida ya hemos recorrido etapas, hemos hecho cosas, hemos pasado por cosas. Entonces, no quieras cambiar a tus padres, a las personas adultas, a tus familiares, sino que acéptalos como ellos son, pero siempre con respeto. No los humilles, no los maltrates psicológicamente, porque tú piensas que porque tú no levantas la mano no lo estás maltratando. Claro que lo estás haciendo. ¿Por qué? Le estás negando la comida que él quiere comer, le estás negando comprarle un par de zapatos, le estás negando a llevarlo tal vez a caminar, le estás negando tal vez que esté en contacto con tus hijos, con tu esposa. ¿Por qué? Porque tu esposa tal vez está en una etapa de madurez bonita, está bonita, tiene los medios económicos y a tus padres los ve de menos. Todas esas cositas es un maltrato emocional a la persona adulta, a tus padres, a tus amigos, a tus familiares, a tu esposo. Entonces, tienes que tener tú mucho cuidado de cómo vas a tratar a esa persona adulta. ¿Por qué? Porque recuérdate que estamos sensitivos, ya no somos las mismas personas, ya nuestras hormonas han cambiado, ya nuestra forma de pensar es diferente. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los colores fuertes, a mi hija le gustan los colores pasteles. Entonces, no tenemos esas mismas gustos, pero sí, por lo menos pongámonos de acuerdo, coordinemos, hagamos cosas bonitas juntos, pero no desechemos lo que nuestros padres han hecho por nosotros, lo que nuestros familiares, amigos o esposos están haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque a la larga tú los estás dañando emocionalmente, estás poniendo un trauma. Posiblemente tu padre venga de otro lugar, venga y te visite, quiere hacer algo diferente contigo. ¿Por qué? Porque quiere disfrutarte, quiere compartir, pero a veces tú lo que haces es menospreciarlo. A veces lo que tú haces es humillarlo delante de los demás. A veces ni siquiera lo quieres llevar a los eventos sociales donde van a estar con tus amigos o con las personas que tú te rodean porque te da vergüenza. No, no hagas eso. ¿Por qué? Porque es la etapa o es la vida que tú has vivido, es de donde tú vienes, de donde es tus raíces, de donde te han sacado, de donde tú estás gracias a esa persona. Entonces, seamos conscientes nosotros de que no podemos maltratar a los demás, de que no tenemos que humillar a los demás, de que no tenemos que golpearlo, sino que tenemos que hablarle con amor,
con empatía. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa difícil, estamos en una etapa de crecimiento donde nuestra vida ya está más avanzada, donde nuestra vida ya va más adelante. Entonces, hagamos esos cambios que nos van a beneficiar. Si tu padre, tu amigo, tu compañero, tu hijo o un familiar cercano está en esa etapa donde está siendo abusado emocionalmente, ayúdales. Busca esos centros donde te puedan dar esa asistencia, donde te puedan dar terapia, donde te puedan ayudar y tú puedas hablar con diferentes personas y puedan desarrollar algo juntos. ¿Para qué? Para que no venga la depresión, para que no venga la ansiedad, para que no venga el suicidio. Porque muchas veces la etapa de depresión es fuerte, la etapa de ansiedad es bastante fuerte también. Entonces, psicológicamente estamos maltratando a los demás. A veces con nuestros comportamientos dejamos mucho que desear. ¿Por qué? Porque no somos empáticos hacia los demás. No tenemos esa empatía de podernos acercar, de poder ayudar, de poder dar esa palabra de aliento, de dar esa palabra de amor, de confianza. Entonces, tenemos que tener esos cambios, porque recuérdate que ya no somos unos niños, ya somos unas personas adultas y estamos en una etapa que ya estamos bastante avanzados. Entonces, hagamos esos cambios, ¿para qué? Para que nuestra vida sea mejor, para que nosotros podamos agradar a nuestro Padre, para que podamos agradar a Dios, porque eso no viene de Dios, que nosotros maltratemos a las personas adultas, o maltratemos a nuestros hijos, o maltratemos a las personas que nos rodean. Entonces, hagamos esos cambios, ¿para qué? Para que tengamos una vida mejor, para que tengamos una vida plena, para que tengamos una vida donde podamos conocer y nos podamos expander y podamos dar esos frutos que agradan a nuestro Padre, esos frutos que te van a hacer a ti una mejor persona, una mejor hija, un mejor nieto, un mejor compañero o un familiar o amigos cercanos. Entonces, no agredamos a los demás porque a veces con palabras tan sencillas a veces a los padres le dicen, ¿ya te vistes como te ves? Ay, no, peínate, ese pelo se te ve horrible. O hay palabras que le dices, ¿y eso te vas a comer? Te estás comiendo toda la comida de la casa. Eso emocionalmente daña. Son detallitos sencillos que tú dirás, ay, ¿cómo se va a enojar por eso? ¿O cómo lo va a tomar en cuenta esas cosas que lo dije? Sí, pues lo dije porque tenía ganas de decírselo. No, no dañemos a los demás con nuestras palabras y con nuestros actos. ¿Por qué? Porque esa persona en el momento te lo hace, te daña, te agrede verbalmente, no físicamente. Estamos hablando de la etapa emocional y psicológica, pero hay detallitos chicos que, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Por qué? Porque te agrede en el momento, te dice de cosas, te humilla, ya después viene a reaccionar, llega contigo y llega como si nada. ¿Por qué? Porque quiere hacerte sentir a ti culpable de que él te dijo esas cosas porque tú lo tratas de esa manera. No, no es así. No estés dando viceversa de lo que tú estás haciendo. No tienes por qué tratar así. Fíjense que hay etapas que nosotros podemos ir viendo, estuve leyendo un poquito de eso, donde nosotros podemos ir el por qué el abuso se da muchas veces y dice que hay señales de eso. Entonces, parte de las señales dice que de repente o lentamente va cambiando el carácter hacia la persona. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente ya le estás gritando, de repente ya lo estás abrazando, después te comportas mal, viceversa te comportas bien. Entonces dice que eso se va dando lentamente o de repente. Entonces, esa es parte de las señales de los cambios que puedes ver. Dice, al principio, cuando estás en la pareja, todo es amor, comprensión, cariño, te quiero, te amo, todo es perfecto, pero de repente esa persona empieza a cambiar. Ya le dices cómo vestirte, cómo pararte, cómo le tienes que hablar a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano. No, no lo puedes acompañar a eventos porque le da vergüenza. Ya te dice que te tienes que pintar el pelo, ya te dice qué calzado te tienes que poner, ya te dice muchas cosas. Ya él quiere guiarte a los cambios que tú tienes que hacer, no solamente con la esposa, a veces con los padres, que el papá no puede ir porque tal vez es un señor de campo, que la mamá se viste tal vez con sus sandalitas, que no, que le da vergüenza. Entonces, son detallitos que consciente o inconscientemente tú estás maltratando emocionalmente a las personas que están alrededor tuyo. Dice que de repente esa persona
se da por sorprendida. ¿Por qué? Porque viene algún familiar o algún amigo y le dice: Estás viendo cómo estás maltratando a tus padres psicológicamente o a tu familia o a tu esposa o a tus hijos o amigos cercanos, le estás diciendo cosas hirientes y él se hace el sorprendido o la sorprendida. Yo dije eso. ¿Cuándo? Yo no me di cuenta. Son inventos tuyos. Esa es parte de la excusa que nosotros ponemos cuando nosotros estamos maltratando a otra persona o estamos agrediendo, porque no tenemos esa aceptación, porque no lo queremos ver. Entonces, esa es parte de las señales que vas a ir viendo si tú estás dentro de un maltrato psicológico o emocional. Dice que de repente él quiere tener el poder y el control de todo. Él quiere controlar qué estás haciendo, dónde vas, cómo te vistes, cómo te calzas, cómo te pones, qué no te pones. Si él no le agrada a la persona, te empieza a humillar, te empieza a insultar, te empieza a agredir, te dice detallitos que son hirientes, pero al final se sorprende porque dice que no te ha dicho absolutamente nada, ni te está agrediendo en nada. Entonces tienes que tener muchos cuidados con esos cambios repentinos que esa persona está teniendo de parte tuyo. Otra señal es que les encanta humillarte delante de los demás. Puede ser tu padre, tu amigo, tu compañero, tu hijo, tu familiar cercano o algún amigo. Parte del maltrato psicológico emocional es la humillación. ¿Por qué? Porque te quiere humillar delante de los demás, te quiere decir qué hacer, que quiere hacerse sentir que él tiene poder y autoridad sobre ti. Eso ensancha a la persona, pero eso está malo. No puedes humillar tú a los demás, porque ante todo es el respeto a tus padres, el respeto a tus mayores, el respeto a las personas que están alrededor. Pero dicen que es parte de las señales del desarrollo de lo que es el aspecto emocional y psicológico o lo que es el maltrato. Dice que también se enoja. Imagínense, después que te ha humillado, te ha maltratado, te ha dicho de cosas, tal vez te ha levantado la voz, se enoja. ¿Por qué? Porque es una forma de poner como una protección o una barrera para que tú no le digas absolutamente nada y él pueda reaccionar o ella pueda reaccionar de esa manera. Entonces, también dice que niega a sí mismo que él esté haciendo esas cosas hacia los demás. Entonces, esas son un poquito de las cualidades que tú vas a detectar si esa persona está siendo emocionalmente o psicológicamente abusada. Dice que se van a poner enojones, se van a poner de carácter irritante, te van a decir qué hacer, se van a poner de dignos que no te están haciendo nada o no te está haciendo nada. Y esa es parte de las cualidades o de las señales si tú estás dentro de un abuso emocional o psicológico. Entonces, ten mucho cuidado. Si tú estás en esa etapa de desarrollo, sigue adelante, busca ayuda psicológica, busca esos centros donde te puedan dar esa asistencia y juntos podemos ir trabajando en esa etapa. Entonces, esa es parte de las señales o parte de las emociones que te pueden afectar día con día. Entonces, tengamos cuidado de ese tipo de personas. Si estamos dentro del abuso, busquemos los centros, busquemos ayuda psicológica, busquemos centros donde nos puedan asesorar, busquemos iglesias, busquemos personas que nos puedan edificar y nos puedan ayudar. Entonces, esa es parte del abuso emocional y psicológico que ni tú ni yo tenemos por qué pasarlo, sino que tenemos que trabajar mutuos. Si estamos dentro de ello, busquemos ayuda. O si tú lo estás haciendo, tengamos esos cambios para ser unas mejores personas. Gracias por estar en sintonía de este programa y que pases un excelente día. Bendiciones.